El sol de Texas golpeaba directamente la frente sudorosa del niño. La temperatura superaba fácilmente los 40 grados, y el asfalto parecía querer tragarse todo lo que se atrevía a moverse demasiado lento. Elijah entrecerró los ojos y observó la fachada del pequeño mercado en la esquina de la avenida principal de Del Río. Era un lugar sencillo, con la pintura descascarada y una vieja máquina de refrescos que tosía más de lo que funcionaba. En la acera, un perro dormía estirado ajeno al mundo. Elijah lo envidiaba. Hacía 2 días que no comía nada de verdad. Había bebido agua de una fuente rota detrás de la escuela abandonada y masticado cortezas de pan que encontró en una bolsa de basura. Le dolía el estómago y el dolor le subía por el pecho como una ira que ya no podía ocultar. Miró a ambos lados, como había visto hacer en las películas. Era pequeño, delgado, demasiado pálido para aquel sol, pero con unos ojos que habían aprendido demasiado pronto a calcular los riesgos. Caminó lentamente hasta el fondo del mercado, pasó junto a un contenedor de cartón y entró por la puerta lateral, que estaba entreabierta. Allí dentro el aire era más fresco, pero la tensión hacía que todo pareciera opresivo. Elijah caminaba entre los pasillos como un ratón asustado, evitando el contacto visual. En el estante más bajo vio una fila de latas, maíz, guisantes y atún. Ese era el premio. La más fácil de abrir, la más nutritiva, la que podía comer con los dedos sin pensarlo 2 veces. Cerró los dedos alrededor de la lata y la metió dentro de la camisa, contra el estómago. Hizo ademán de salir por donde había entrado, pero no dio ni 2 pasos. Un grito cortó el aire como un cuchillo. ¡Tú! Se volvió presas del pánico. El dueño del mercado, un hombre con la camisa abierta y los brazos tatuados, venía hacia él como un toro enfurecido. «Enséñame lo que llevas, chico. Enséñamelo ahora». Elijah intentó correr, pero tropezó con una alfombra torcida y cayó de rodillas. La lata salió rodando de la camisa y golpeó con un sonido seco el suelo de baldosas. «¿Robando otra vez, basura?» El hombre escupió las palabras como si fueran veneno. «Es la 3ª vez este mes. Ya te lo había advertido». Otros clientes se detuvieron a mirar. Una señora lo miraba con desdén. Un chico sacó su celular para grabar. Nadie intervino. Nadie intervenía nunca. Minutos después, Elijah estaba sentado en la parte trasera del coche patrulla de la policía local. El policía parecía más molesto por el calor que por la situación. «Chaval, te estás cavando tu propia tumba. ¿Otra vez lo mismo? ¿Has visto lo que ha escrito la asistente social en el informe? Conducta peligrosa, reincidente, tendencia criminal». Lo leyó como si fuera un mantra, mientras el coche se balanceaba por las calles secas. En el orfanato municipal de Del Río, la directora lo esperaba en la puerta. Su cara era la de alguien que ya lo sabía todo. «No puedes seguir así, Elijah. Esto no es una prisión, es un hogar. Y tú ya no encajas aquí, no después de hoy». La palabra hogar le dolió más que la bofetada que le había dado la semana pasada uno de los chicos mayores. Quería gritar que tenía hambre, que nadie le daba de comer, que no tenía otra opción, pero nadie le escuchaba. Nunca le escuchaban. Y así, con una bolsa de plástico que contenía una camiseta rota, un cepillo de dientes y un par de calcetines agujereados, Elijah fue empujado por las puertas de hierro del orfanato. Estaba oficialmente en la calle. El cielo se oscurecía rápidamente esa noche. El calor comenzaba a dar paso a un viento seco que levantaba polvo y olía a abandono. Elijah caminaba sin rumbo, pateando piedras, con el estómago vacío y el pecho lleno. Pasó por una tienda cerrada, donde el letrero parpadeaba en azul roto. Luego por una lavandería donde 2 hombres discutían en español, hasta que vio la parte trasera de un restaurante, con un cubo de basura abierto y olor a comida podrida en el aire. Se acercó lentamente, con los ojos atentos al más mínimo movimiento. El estómago le rugía con fuerza. Rebuscó en una bolsa y encontró un trozo de tortilla aún intacto, aunque frío y empapado. Se lo metió en la boca sin pensarlo. La vergüenza solo llegó después. Fue entonces cuando oyó un ruido metálico. Se quedó paralizado. Una puerta se abrió con fuerza. Un hombre delgado, con un delantal manchado y mirada dura, salió con una bolsa de basura en las manos. Miró directamente a Elijah.
Los dos se miraron en silencio. ¿Quieres comida?, preguntó el hombre en voz baja. Elijah no respondió. No hace falta que robes. Yo te daré, pero primero tienes que hacerme un favor. Y fue en ese momento, bajo la pálida luz de la luna del río y el olor a comida rancia, cuando el destino de Elijah comenzó a cambiar, aunque él aún no lo supiera. ¿Pero qué quería el cocinero a cambio? Eso, Elijah solo lo descubriría más tarde. Elijah dudó. Las palabras del cocinero resonaron durante un instante que pareció más largo de lo que era. Te lo daré, pero primero tienes que hacerme un favor. En la oscuridad del fondo del restaurante, con las luces de la cocina proyectando extrañas sombras en las paredes, el niño sintió una punzada de desconfianza. Desde pequeño, había aprendido que los favores que se cobraban demasiado costaban más que la comida, pero el hambre le latía en los huesos. Y los ojos del hombre, a pesar de su firmeza, no parecían maliciosos. Había algo allí, quizás agotamiento, una tristeza disimulada que Elijah conocía muy bien. Entonces asintió con la cabeza. Un movimiento seco, contenido, un sí que era casi un suspiro. El hombre miró a su alrededor asegurándose de que estaban solos. Luego le hizo una señal a Elijah para que lo siguiera. Pasaron por una puerta lateral que daba directamente al almacén del restaurante. Era un lugar estrecho, con sacos de arroz apilados, cajas de tomates enlatados y un fuerte olor a especias. Elijah se encogió de hombros, desconfiado, mientras el hombre rebuscaba en una de las cajas y sacaba de ella una pequeña fiambrera de aluminio. «Está fría», dijo el cocinero, «pero es comida de verdad, tacos de carne y frijoles, mejor que la basura, ¿no?» Elijah agarró la fiambrera con ambas manos como si fuera un tesoro. No preguntó nada. Simplemente se sentó en el suelo, apoyado en una estantería, y empezó a comer. Rápido, vorazmente, como un animal temeroso de que alguien se lo quitara. «Me llamo Mateo», dijo el hombre al cabo de un rato, limpiándose las manos con un paño. «Soy el cocinero aquí. Trabajo mucho, hablo poco, y ayudo a quien lo necesita si me dan algo a cambio». Elijah dejó de masticar por un momento y lo miró. «¿Qué tipo de cosas?». Mateo hizo una pausa. Observó al niño como si estuviera evaluando más que la respuesta. Observaba su alma, sus intenciones. «Necesito ojos, discretos, gente que vea sin ser vista». Se agachó a la altura de Elijah. «A veces pasan cosas raras aquí. Gente que entra por la puerta principal, finge que come, pero viene a tratar otros asuntos. Dinero, documentos, conversaciones susurradas. Y yo quiero saber qué están tramando». Elijah se limpió la boca con la manga de la camisa. No dijo que sí, tampoco dijo que no. Pero la forma en que observaba todo a su alrededor ya indicaba que su respuesta no tenía por qué ser verbal. Mateo lo entendió y asintió. «Puedes dormir aquí esta noche. Hay un colchón viejo en el almacén, pero no ensucies nada, y nadie puede saber que estás aquí. ¿Entendido?». Elijah solo asintió con la cabeza. «Entendido». El colchón olía a humedad, pero era mejor que el duro suelo de fuera. El almacén era oscuro, silencioso, con cajas cubiertas de polvo y una ventana demasiado alta para alcanzarla. Elijah se tumbó de lado, todavía con el sabor de las judías en la boca, y se quedó mirando al techo invisible. Sentía que su cuerpo empezaba a relajarse, pero la mente, esa no descansaba. Recordó el orfanato, los ojos acusadores de la directora, las duras palabras del policía, y sobre todo, al dueño del mercado, gritándole como si no fuera nada, como si hubiera nacido para la basura. Las lágrimas llegaron en silencio, no por el dolor, sino por la soledad. Fue esa noche cuando Elijah oyó por primera vez lo que se convertiría en una costumbre en los días siguientes. Voces, conversaciones apagadas que venían de la parte delantera del restaurante. No siempre por la noche, no siempre en inglés, pero siempre susurradas, siempre con tonos urgentes. Una de ellas, sin embargo, le hizo estremecerse. «Si la transferencia no se realiza antes del sábado, lo perderemos todo. Ya he hablado con el abogado. Necesitamos los documentos, ya lo sabes». Y si Mateo sospecha, solo es el cocinero. No tiene nada que ver con esto. Nadie lo toma en serio. Elijah contuvo la respiración. Mateo tenía razón. Algo más estaba pasando allí.
algo peligroso, y de alguna manera él estaba en medio. A la mañana siguiente, Mateo le trajo más comida y una tarea. Uno de los hombres de anoche dejó un sobre en la mesa del fondo. Quiero que veas lo que hay dentro. No lo toques. Solo míralo. Luego dime qué hay. Elijah aceptó la misión. Se sentía útil, casi importante. Se deslizó por los pasillos del restaurante como una sombra. Todos estaban ocupados con las entregas, los preparativos para el almuerzo, el lavado de platos. Se escabulló hasta el salón principal y encontró la mesa de la esquina. El sobre estaba allí, entre un menú y un salero. Se acercó mirando a ambos lados. No había nadie. Abrió un poco el sobre y vio el contenido. Copias de documentos de identidad. Papeles con sellos. Algunos tenían fotos de niños. Se le heló la sangre. De repente, oyó una voz a sus espaldas. ¿Qué crees que estás haciendo ahí? Elijah se giró lentamente, con el sobre aún entreabierto en la mano. Quien lo miraba era un hombre alto, con una chaqueta marrón y expresión severa. Sus ojos no eran como los de Mateo. Eran fríos, calculadores. Elijah cerró el sobre de un golpe y dio 2 pasos atrás. El hombre avanzó. Usted no trabaja aquí, y no es cliente. Entonces, ¿quién es usted? El corazón de Elijah latía como un tambor de guerra en su pecho. La única salida estaba al otro lado del restaurante, demasiado lejos, y allí, atrapado entre el miedo y el peligro real, comprendió. Estaba involucrado en una trama mucho mayor de lo que imaginaba, y huir tal vez ya no fuera una opción. ¿Quién eres?, repitió el hombre, con voz baja, casi amistosa, pero algo en su tono helaba la sangre. Elijah se quedó paralizado. El sobre temblaba en sus manos. El hombre alto, fuerte, con barba recortada y ojos grisáceos, dio un paso más hacia él. Llevaba un perfume fuerte, como si quisiera borrar cualquier olor real bajo una falsa elegancia. «Este sobre no es suyo», dijo, extendiendo la mano. «Entréguelo ahora». Elijah pensó por un segundo. Un paso en falso, una palabra equivocada, y todo se derrumbaría. Entonces hizo lo que mejor sabía hacer desde que lo expulsaron del orfanato. Sobrevivió por instinto. Entregó el sobre. El hombre lo tomó lentamente, con los ojos clavados en los de Elijah. Olvidará que vio esto, ¿entendido? Elijah no respondió. Solo asintió con la cabeza, con un movimiento tan sutil que apenas se notaba. El hombre se alejó lentamente, como si evaluara si eso era realmente el final de la conversación. Pero antes de dar la espalda, lanzó una advertencia. Los niños que se meten donde no deben suelen desaparecer. El miedo acompañó a Elijah durante el resto del día, como una sombra pegada a su cuerpo. Incluso evitó a Mateo. Se escondió en el almacén, se tumbó en el colchón y se quedó mirando al techo invisible hasta que el cansancio pudo con él. Pero el sueño no le trajo alivio. Le trajo recuerdos, el día en que murieron sus padres, el incendio en la casa, el humo, la sirena lejana, los ojos de la asistente social diciendo, «Todo va a salir bien», mientras su mundo se derrumbaba. Y luego los años en el orfanato, las reglas, los castigos, las miradas, el vacío en los pasillos, la comida racionada, las manos pesadas de quienes debían cuidar de él. Elijah se despertó en mitad de la noche con el corazón acelerado. El viento soplaba fuera y el sonido de algo cayendo en la basura le hizo levantarse. Miró por la pequeña ventana del almacén. Todo parecía tranquilo, pero al fondo, detrás del restaurante, las voces susurradas volvían a llenar el aire. Abrió la puerta lentamente. Caminó descalzo por el suelo frío de la cocina. Pasó por detrás del congelador y se acercó a la zona exterior. Se quedó en la penumbra, escondido detrás de una pila de sacos de cebollas. 2 figuras conversaban en tono urgente. Una de ellas era el hombre del blazer marrón. La otra, para su sorpresa, era el dueño del restaurante. «Tenemos que acelerar esto», decía el hombre del blazer. «El nuevo cargamento llega en 4 días. Necesito los documentos listos». «Ya los niños, preparados. Me prometiste que sería el último grupo», respondió el dueño del restaurante. «No quiero meterme más en esto. Nadie te ha preguntado qué quieres, Samuel. Nos debes hasta el último centavo de lo que gastamos para salvar tu negocio. ¿O prefieres que envíe a alguien a cerrar el restaurante a la manera tradicional?» Silencio.
Elijah sintió un escalofrío. Niños, documentos, preparados. Aquello no era una conversación cualquiera, era tráfico. ¿Pero tráfico de qué? ¿O de quién? El niño se encogió aún más. Le temblaba el cuerpo. Una de las figuras se metió la mano en el bolsillo y encendió un cigarrillo, iluminando por un breve segundo el rostro del hombre de la chaqueta. Y en ese momento, Elijah vio una profunda cicatriz en el lado izquierdo de la cara, un antiguo corte que se extendía desde la ceja hasta el comienzo de la oreja. Grabó eso en su memoria. Podría ser importante más adelante, si es que había aún más adelante. A la mañana siguiente, Mateo entró en el almacén y encontró a Elijah despierto, con los ojos abiertos como si no hubieran parpadeado en toda la noche. «¿No estás bien?» «Lo he oído», dijo Elijah. «Están hablando de niños, de documentos, de un cargamento». Mateo palideció. «¿Estás seguro?» Elijah asintió, y luego lo contó todo. El sobre, la amenaza, la conversación de madrugada, la cicatriz en la cara del hombre. Mateo cerró la puerta del almacén con fuerza, bloqueándola desde dentro. Caminaba de un lado a otro inquieto. Sabía que algo iba mal, murmuraba. Lo sabía, pero no con niños. Elijah lo miró fijamente. «¿Conoces a ese hombre?» Mateo se detuvo, miró al chico a los ojos, respiró hondo. «Se llama Virgil Moreno. Oficialmente es abogado de inmigración, pero he oído historias horribles. Nadie prueba nada. Las víctimas desaparecen, o las envían lejos, para siempre. Está utilizando el restaurante», murmuró Elijah. «Como tapadera». Mateo asintió. «Y tú estás en medio de todo eso». Silencio. «Tienes que irte, Elijah», dijo Mateo de repente. «Ahora, antes de que te vuelvan a ver». «No me iré». «Sí que te irás. Puedo ayudar. Sé ser invisible. Sé escuchar. Tú mismo lo dijiste». Mateo dudó. El chico hablaba con una convicción extraña para su edad, una fuerza nacida de la supervivencia. Pero había algo más, algo detrás de los ojos de Elijah. No era solo valentía, era hambre de justicia, de pertenencia, de hacer algo que importara. «Está bien», dijo finalmente, «pero lo haremos a mi manera, ¿entendido?» «Entendido». Esa noche los dos trazarían un plan. Mateo tendría que actuar como si nada estuviera pasando. Seguiría cocinando, sirviendo, fingiendo. Elijah, por su parte, se mantendría escondido, observando. Identificaría quién entraba, con quién hablaba, dónde se sentaban, qué dejaban. Pero en medio de ese plan, sucedió algo inesperado. Un coche negro se detuvo frente al restaurante. De él bajó un hombre que nadie esperaba. Un traje beige claro, un sombrero blanco, pasos firmes. Elijah lo vio por la ventana de la cocina. El hombre miró directamente al interior del restaurante, como si supiera que alguien lo observaba. Luego sonrió. Era la primera vez que Elijah veía ese rostro, pero ese hombre lo cambiaría todo. El sonido de la campana de la puerta del restaurante fue discreto, casi tímido, pero su efecto fue inmediato. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada, como si el aire hubiera cambiado de densidad. El hombre que entró en el salón principal parecía salido de otra época. Traje beige claro, zapatos lustrados, un sombrero blanco impecable y un fino bastón de madera oscura. Tenía el aire de alguien que no necesitaba levantar la voz para ser escuchado. Elijah lo observaba desde la cocina, espiando por una rendija en la puerta basculante. Aquella figura desentonaba completamente con el ambiente sofocante, con paredes manchadas de grasa y olor a comino. Y, sin embargo, parecía sentirse perfectamente cómodo allí. El hombre se dirigió a una mesa en el centro y tiró de la silla con calma. No parecía tener prisa. Cuando se sentó, se quitó el sombrero con elegancia, dejando al descubierto un cabello canoso bien peinado, y lo colocó sobre la mesa. Un camarero se acercó, nervioso, preguntándole qué deseaba. El hombre solo sonrió y dijo: «Solo un vaso de agua, por ahora». Su voz era pausada, profunda. Sonaba como alguien que no necesitaba justificar su presencia. Mateo, que también observaba por la rendija junto a Elijah, murmuró: «Este tipo nunca lo había visto por aquí». Elijah entrecerró los ojos. El hombre no parecía haber venido allí para comer. Miraba a su alrededor, analizaba los rostros, los detalles, como si buscara algo.
o a alguien. Y entonces, por un breve instante, sus ojos se dirigieron directamente a la puerta de la cocina. Elijah sintió que su corazón se aceleraba. El hombre lo había visto. Estaba seguro. Pero no había señales de amenaza. Al contrario, el hombre sonrió. Una sonrisa leve, casi cordial. Minutos después, Mateo salió de la cocina, ajustándose el delantal. Se acercó a la mesa del hombre, sosteniendo un vaso de agua. «Buenas noches. ¿Es usted de fuera?», preguntó, tratando de parecer casual. El hombre lo miró fijamente durante unos segundos, como si lo examinara por dentro. Luego respondió: «He venido a resolver asuntos antiguos y tal vez ofrecer algo nuevo». Mateo esbozó una sonrisa. «¿A qué se dedica?». «He trabajado en muchas cosas, pero hoy en día mi único oficio es retribuir». Bebió un sorbo de agua y dejó el vaso sobre la mesa. «Digamos que tengo un proyecto, y estoy buscando a alguien que merezca formar parte de él». Mateo frunció el ceño. «¿Un proyecto?». El hombre no respondió de inmediato. Sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la comisura de los labios. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo en voz baja: «¿Dónde está el niño?». Mateo sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué niño?». «El que escondieron en el almacén anoche, el que robó una lata de atún hace unos días. Elijah». El silencio se extendió como veneno. Mateo se quedó inmóvil, con las manos sudorosas. Pensó en negarlo, pero sabía que sería inútil. El hombre sabía demasiado. «Está a salvo», dijo finalmente. «No causará problemas. Solo está comiendo, durmiendo». «No me preocupa eso», lo interrumpió el hombre. «Me preocupa lo que pasará si sigue aquí». Mateo lo miró, confundido. «¿Cómo sabe su nombre?». «Sigo casos como el suyo. Niños expulsados del sistema. Sin nadie, sin protección, sin voz. Elijah no es el primero. Y por desgracia, no será el último». «¿Quién es usted, al fin y al cabo?». El hombre extendió la mano con calma. «Howard. Alexander Howard». Mateo le estrechó la mano, aún desconfiado. Antes de que pudiera preguntar más, Howard completó: «Me alojo en el rancho Sanderson, a 5 kilómetros de aquí. Un lugar discreto, seguro. Tengo espacio. Tengo recursos. Puedo ofrecer algo que el gobierno, el orfanato y la calle no ofrecen. Un nuevo comienzo». «¿Y por qué él?». Howard miró directamente a los ojos de Mateo. «Porque ha sobrevivido, pero aún no ha vivido. Y conozco esa mirada. Yo tuve esa mirada, hace muchos años». Mateo volvió a la cocina, aturdido. Encontró a Elijah sentado en el suelo, fingiendo dibujar en un trozo de cartón con un trozo de carbón. «¿Qué quería?», preguntó el niño sin levantar la vista. «Sabía tu nombre», respondió Mateo, sentándose a su lado. «Sabía que estabas aquí». Elijah no respondió. Se limitó a mirar al suelo, como si ya lo esperara. «Quiere llevarte», añadió Mateo. «¿Y crees que debo ir?». Mateo tardó en responder. Miró hacia la puerta como si Alexander Howard siguiera allí fuera. «No lo sé, Elijah, pero sé que aquí estás en medio de algo que va a estallar en cualquier momento, y cuando explote, nadie te protegerá». El silencio entre los dos era denso, hasta que Elijah levantó la mirada, firme, más madura de lo que cabría esperar de alguien de solo 11 años. «Quiero hablar con él». Elijah salió lentamente de la cocina, caminó hasta el salón del restaurante y se detuvo frente a la mesa. Howard lo vio llegar y sonrió. «Por fin», dijo. «Me gusta quien me mira a los ojos». «¿Quién es usted?», preguntó Elijah sin rodeos. «Alguien que ha cometido muchos errores en la vida, pero que decidió hacer algo útil con lo que le quedaba». «¿Y qué quiere de mí?». Howard inclinó la cabeza. «Robaste una lata de atún y fuiste castigado como si hubieras cometido un delito imperdonable. Eso dice más del mundo que de ti. Lo que quiero es mostrarte que todavía hay lugares donde un error no define quién eres». «¿Y por qué iba a creer eso?». Howard sonrió levemente. «Porque todavía estás aquí. Y porque en el fondo, a pesar de todo, todavía quieres pertenecer a algún lugar». Elijah sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de ira, miedo y esperanza. Era peligroso creer, pero tal vez fuera más peligroso quedarse allí. «Iré con usted», dijo en voz baja. Howard asintió. «Mañana temprano pasaré por aquí, a las 6 en punto». Y con eso, se levantó, se volvió a poner el sombrero y salió del restaurante.
como si hubiera cerrado un capítulo del que solo él sabía lo que vendría después. Más tarde, tumbado en el colchón, Elijah volvió a mirar el techo invisible. Pero esta vez algo había cambiado. Una promesa flotaba en el aire, una oportunidad, un riesgo, un nuevo comienzo. Pero él sabía, nada en ese hombre parecía peligroso. Y sin embargo, todo en él parecía ocultar algo. El cielo aún estaba oscuro cuando Mateo lo despertó. «Es hora de irse», dijo sin necesidad de añadir nada más. Elijah se levantó en silencio. Había dormido poco, pero no se sentía cansado. Una extraña energía se apoderaba de su cuerpo, no exactamente entusiasmo, sino una tensa expectación, como si estuviera a punto de cruzar un puente que pudiera derrumbarse en cualquier momento. Afuera, un coche negro los esperaba. No era el mismo que la noche anterior. Este parecía más discreto, pero igualmente elegante. Howard salió del asiento trasero en cuanto vio acercarse a Elijah. Llevaba otro traje claro, sin sombrero esta vez, y tenía una mirada serena, pero atenta. «¿Listo?», preguntó. Elijah asintió. Mateo sostenía una pequeña bolsa con lo que quedaba de las cosas del niño. Media camiseta limpia, el cepillo de dientes y un par de calcetines agujereados. Se lo entregó a Elijah con un ligero apretón en el hombro. «Cuídate. Y escucha más de lo que hablas». Elijah no sabía cómo responder. Quería decir gracias, pero no quería parecer débil. Quería decir volveré, pero sabía que no podía prometerlo, así que solo dio un paso adelante, entró en el coche y cerró la puerta. Howard no dijo nada durante el trayecto. Se limitó a observar el horizonte, como si ya hubiera recorrido ese camino cientos de veces. El coche avanzaba por caminos de tierra rodeados de árboles bajos, lejos de la ciudad, hasta que llegaron a una verja de hierro negro, flanqueada por dos pilares de piedra. En lo alto, un discreto letrero, Rancho Sanderson. Al otro lado de la verja se extendía una enorme propiedad, con viñedos organizados en hileras, una casa principal de estilo colonial y una construcción más pequeña al fondo, hecha de madera oscura. El lugar era silencioso, limpio, diferente a todo lo que Elijah había conocido hasta entonces. Al salir del coche, Howard dijo: «Bienvenido a tu nuevo comienzo». La casa principal era elegante, pero no ostentosa. Había muebles de madera clara, paredes decoradas con cuadros antiguos y un aroma constante a lavanda en el aire. Elijah fue recibido por una mujer con el pelo recogido en un moño, que se presentó como la señora Halbrook. Tenía un tono de voz demasiado tranquilo y una sonrisa que parecía ensayada. «Te alojarás en la habitación 7, en el segundo piso. Los demás están desayunando. Cuando te hayas instalado, puedes unirte a ellos». Elijah subió las escaleras lentamente. La habitación era sencilla, con una cama hecha, un pequeño armario y un escritorio con un cuaderno en blanco encima. Todo limpio, ordenado, casi falso. Abrió la ventana. El sol ya iluminaba los campos. Desde allí arriba, vio a otros niños caminando por el césped, algunos riendo, otros sentados en bancos, leyendo. Parecían demasiado tranquilos. A Elijah le extrañó la ausencia de ruido, de correteos, de desorden. Parecían entrenados. Bajó poco después, siguiendo el aroma del café y el pan. El comedor era amplio. 3 mesas rectangulares ocupaban el centro, donde unos 12 niños de entre 10 y 16 años comían en silencio o intercambiaban frases cortas. Nadie reía en voz alta. Nadie armaba jaleo. Cuando Elijah entró, algunos lo miraron con curiosidad. Una niña de pelo rizado y gafas grandes lo saludó con un tímido gesto. «¿Eres el nuevo?», preguntó. Elijah asintió. «Soy Savannah», dijo ella sonriendo. «No te preocupes, solo parecen extraños al principio». «¿Y tú no lo pareces?». «Me tomo un respiro», dijo ella guiñando un ojo. «Después también me pongo rara». Elijah se sentó con ella. Ya le esperaba un plato, huevos revueltos, 2 rebanadas de pan y zumo de naranja. La comida parecía de hotel. Empezó a comer, pero mantenía los ojos atentos. Los demás hablaban en voz demasiado baja, como si hubiera micrófonos en las paredes. Más tarde, Howard apareció con una propuesta. «Aquí todos colaboran. No es un orfanato, es una comunidad.
Todos tienen una función. Cocinan, limpian, estudian, aprenden un oficio. ¿Y qué gana usted con eso? Howard lo miró con interés. Buena pregunta. Me gusta pensar que gano paz, después de todo lo que he perdido. ¿Cómo sabe quién está listo para venir aquí? Observo, y espero el momento adecuado. ¿Y quién se va? Howard se quedó en silencio por un instante. No todos se quedan. Algunos eligen irse cuando creen que están listos. Otros, cuando rompen las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Howard esbozó una pequeña sonrisa. La primera es, no huyas. La segunda, nunca entres en la construcción de madera que hay al fondo. La tercera, nunca me mientas. Elijah sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué hay en la construcción de madera? Un lugar que no está listo para ser abierto, respondió Howard, alejándose ya. Durante los días siguientes, Elijah siguió la rutina. Se levantaba a las 6, tomaba café, hacía tareas ligeras en el jardín o en la lavandería, asistía a clases improvisadas en una sala con libros antiguos. Por la tarde, había sesiones de reflexión con la señora Holbrook, en las que todos debían escribir en un cuaderno lo que sentían, lo que recordaban, lo que soñaban. Todo era demasiado tranquilo, pero por la noche en su habitación Elijah oía cosas, pasos en el pasillo, susurros en la planta baja. Una vez vio luces procedentes de la construcción de madera, aunque le habían dicho que estaba inactiva. Otra vez vio a Savannah salir del edificio central en mitad de la madrugada y volver solo una hora después, con los ojos llorosos. Cuando le preguntó, Savannah solo dijo, «Hay cosas aquí que uno aprende a no preguntar. ¿Por qué te quedaste?» Ella sonrió con tristeza. Porque fuera era peor. Una noche, tras otra cena silenciosa, Howard le pidió que fuera a verle a su despacho. La sala estaba llena de libros, con una chimenea encendida y un sillón de cuero en el que se sentaba como un rey reflexivo. «¿Cómo te sientes, Elijah?» «Extraño». Howard se rió. «Eso es bueno. Significa que estás prestando atención. ¿Qué hay en la casa de atrás?» Howard miró fijamente el fuego. «Un pasado que todavía me pertenece. Quizás algún día lo entiendas». Elijah respiró hondo. Tenía que actuar con cautela. «Y si quiero irme, nadie te retiene aquí, pero piénsalo bien. Ahí fuera, nadie te dará lo que tienes aquí. Ni respuestas». Howard se levantó. «Las respuestas requieren las preguntas adecuadas. Aún no estás preparado para eso». De vuelta en la habitación, Elijah se tumbó en la cama con el cuaderno en el regazo. Cogió el carbón que utilizaba como lápiz y escribió una frase. «Estoy rodeado de secretos, y el mayor de todos está encerrado ahí fuera». Sabía lo que tenía que hacer. Entrar en la casa de madera, descubrir la verdad y comprender quién era realmente Alexander Howard. El rancho parecía dormir con los ojos abiertos. Por la noche, todo estaba en silencio. Pero no era un silencio de paz, sino de expectación, como si las paredes escucharan, los muebles esperaran y los pasillos supieran más de lo que debían. Y Elijah, desde que cruzó las puertas del rancho Sanderson, sentía que algo allí lo llamaba, no con palabras, sino con la extraña certeza de que la verdad vivía donde nadie podía entrar. La cuarta noche, se despertó en la oscuridad con el sonido de pasos rápidos en el pasillo. Se levantó en silencio, con los pies descalzos sobre el suelo frío, y pegó la oreja a la puerta. Los pasos se dirigían hacia la escalera y luego desaparecían. No era la primera vez que oía movimientos nocturnos, pero esa noche, a diferencia de las demás, había urgencia en los pasos, como si algo se hubiera salido de control. Volvió a la cama, pero no durmió. Y al amanecer, tomó una decisión. Tenía que descubrir qué había en la casa de madera. Durante el desayuno, Elijah observaba atentamente cada gesto de Howard. El hombre hablaba poco, pero todos los demás lo trataban con un respeto casi ritual. Savannah estaba más callada de lo normal, con ojeras marcadas y la mirada perdida. Intentó llamar su atención con la mirada, pero ella la desvió. Esa mañana, Elijah se libró de las tareas del jardín fingiendo que le dolía el pie. Pasó la tarde vagando por el campo, mirando disimuladamente la construcción de madera al fondo de la propiedad. Parecía abandonada, con tablas oscuras, ventanas sucias y una puerta con una gruesa cadena y un candado.
Pero algo allí respiraba, lo sentía. Esperó a que cayera la noche, cuando todos ya se habían retirado. Se puso la sudadera que usaba para dormir, se ató el cuaderno a la cintura y salió por la ventana de la habitación, con cuidado de no hacer ruido. El aire era húmedo y pesado. Las hojas secas crujían bajo sus pasos, pero no lo suficiente como para delatarlo. Al llegar a la casa, notó algo que no esperaba. El candado estaba abierto. La cadena aún colgaba del picaporte, pero el candado yacía abierto, descansando como un animal cansado. Elijah se detuvo. Podría ser una trampa o una coincidencia. Pero en ese lugar ya había aprendido que las coincidencias no existían. Empujó la puerta lentamente. Esta crujió. El sonido rompió el silencio como un grito ahogado. En el interior, un pasillo corto conducía a una sala más grande, iluminada por una única lámpara que colgaba del techo y oscilaba como un péndulo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías antiguas. Había cajas de cartón, carpetas, archivos, y al fondo, una puerta metálica con cerradura digital. Pero lo que le llamó la atención de inmediato fue la pared de la derecha, llena de fotografías. Niños, de diferentes edades, algunas en blanco y negro, otras recientes, todas con nombres escritos a mano justo debajo. Reconocía algunos de los rostros. Eran los niños del rancho. Savannah estaba entre ellos, pero había otros que nunca había visto allí. Muchos nombres tachados con bolígrafo rojo, y eso, más que cualquier palabra, gritaba peligro. Elijah se acercó. Le temblaban las manos. Tenía la boca seca. Miró los nombres tachados. Kevin, Amanda, Luis, Rochelle. ¿Cuántos de ellos se habían ido y nunca habían vuelto? Se acercó a las cajas. Abrió una. Documentos, expedientes, informes médicos, certificados, cartas de traslado. Cada ficha acompañada de una foto. No eran simples registros. Eran demasiado detallados, demasiado clínicos. Parecía un estudio. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz lo hizo congelarse. Se giró lentamente. Era Savannah. Estaba pálida, con los ojos llorosos. ¿Tú también lo sabías?, preguntó él. Ella dudó. Luego entró en la sala y cerró la puerta tras de sí. He venido aquí antes, algunas veces. Al principio pensé que solo era un lugar de archivos, hasta que vi los nombres tachados. Y empecé a hacer preguntas, dijo ella casi en un susurro. Howard me llamó a su despacho. Me dijo que hacer demasiadas preguntas sale caro. Me ofreció un trato. Yo guardaría silencio, y él no me despediría. ¿Qué significa despedirme, Savannah? Ella no respondió. Solo miró las fotos. El silencio lo decía todo. Elijah se acercó a la puerta metálica al fondo de la sala. ¿Qué hay ahí? No lo sé. Dio un paso atrás. Y nunca quise averiguarlo. Pero quizá tú necesites hacerlo. Miró el panel digital. 4 dígitos. Un código. Probó con fechas de nacimiento. El número de la casa. Nada. Savannah cogió una carpeta abierta y encontró un documento con anotaciones. En la esquina superior, 4 dígitos garabateados. 1947. Elijah lo tecleó. La luz se puso verde. La puerta se abrió. La habitación era pequeña y fría. Había estantes con cajas selladas y una caja fuerte de metal en la esquina. Se acercó y tiró de la palanca. Estaba abierta. Dentro había 2 objetos, una llave antigua con un número grabado, el 33, y un sobre marrón. Elijah lo abrió. Dentro encontró una carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, es porque has desobedecido. Pero tal vez sea porque estás listo. No todos los que pasan por aquí están perdidos. Algunos solo necesitan tiempo. La verdad tiene muchas caras, y yo he decidido ocultar la mía. A.H. Elijah sintió el peso de esas palabras. Howard sabía que alguien entraría allí. Dejó la caja fuerte abierta a propósito, o confiaba tanto en su propio juego que ya no le importaba. Savannah se acercó. ¿Qué significa esto? Elijah miró la llave. Creo que esta historia está lejos de terminar. En ese momento supo que tenía que enfrentarse a Howard, pero también supo que, a partir de ese momento, ya no era solo un huésped, era una amenaza. A la mañana siguiente, la luz del rancho parecía más artificial que nunca. El café estaba servido como de costumbre.
Los niños se sentaban en silencio, con los mismos gestos calculados, las mismas miradas vacías. Elijah sentía el peso de la llave NO33 quemándole en el bolsillo. La carta firmada A.H. estaba escondida en el forro de la mochila, junto con el cuaderno donde lo anotaba todo. Pero ya no había espacio para más anotaciones. Ahora era el momento de actuar. Savannah se sentó a su lado, en silencio. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Elijah la miró de reojo y se dio cuenta de que ella también tenía miedo. No de lo que descubrirían, sino de lo que ya sabían. La puerta de la sala se abrió y Howard entró con su imponente presencia. Saludó a algunos de los jóvenes con un sutil gesto, como hacía todos los días. Su traje claro estaba impecable, la misma sonrisa educada. Pero ahora, Elijah veía detrás de la máscara. Y no era solo él. Savannah también lo veía. Elijah esperó hasta el final de la tarde. Mientras todos estaban ocupados con sus tareas, se dirigió a la pequeña biblioteca de la propiedad. Era una habitación poco frecuentada, una puerta que nadie parecía notar. En su interior, estanterías cubiertas de polvo, libros demasiado organizados y un escritorio donde Howard a veces leía en silencio. Se acercó a la estantería de libros jurídicos y sacó uno de ellos, casi por instinto: Derecho de tutela y responsabilidad institucional en los Estados Unidos. Al abrirlo, algo cayó de entre las páginas, un recorte de periódico amarillento. El titular decía: La Fundación para Menores en Riesgo es investigada por irregularidades en adopciones internacionales. El año 2006. La foto en la esquina de la página. Un hombre más joven con el mismo rostro que Elijah ya conocía. Alexander Howard. El artículo informaba de la existencia de un programa de adopción privada en el que niños rescatados de situaciones extremas eran enviados fuera del país en virtud de acuerdos financieros entre ONG y familias extranjeras. La mayoría de los documentos desaparecían, y muchos de los niños nunca más se les volvía a ver. Elijah sintió que el suelo se le escapaba por un instante. Respiró hondo. Volvió a leerlo. Howard había sido el director de esa fundación, y la investigación había sido archivada por falta de pruebas. Falta de pruebas, no por inocencia. Más tarde, mientras fingía ordenar la sala de estudio, Elijah vio a la señora Halbrook cerrar con llave una puerta en el pasillo lateral. Esperó a que se alejara y se acercó. Insertó la llave NO33. La puerta se abrió con un chasquido. Dentro, archivos, fotos, cartas. Una de ellas le llamó la atención de inmediato. Estaba sobre la mesa, separada del resto. Tenía su nombre escrito con tinta azul en la parte superior: Elijah Turner. Cogió el papel con manos temblorosas. Era un informe detallado, más completo que cualquier otro que hubiera visto antes. En él figuraban fechas, los nombres de sus padres fallecidos, información del orfanato y una sección marcada como potencial de adaptación. Hojeó el resto de los papeles. Cada niño del rancho tenía una ficha similar, pero algunas tenían una marca roja en la esquina: derivación internacional suspendida. Otras, reprobado, comportamiento impredecible, y otras, sin ningún estado, como si hubieran desaparecido antes de cualquier desenlace. La última ficha estaba separada, y en ella una anotación hecha a mano. Turner presenta una inteligencia superior a la media, un alto nivel de supervivencia y un sentido de la justicia exacerbado. No recomendable para exposición externa, requiere supervisión constante. Firmado A. Howard. Elijah sintió que se le cerraba la garganta. La ficha estaba actualizada con la fecha de la semana anterior. Estaban vigilando cada uno de sus pasos, como si fuera parte de un experimento, como si nunca hubiera sido un niño, sino un proyecto. Esa noche, Elijah fue a la oficina de Howard. No llamó a la puerta, entró directamente. Howard estaba sentado, como siempre, leyendo. Cuando vio a Elijah, solo levantó la vista, sin sorpresa. Pensé que vendrías hoy. Elijah tiró la ficha sobre la mesa. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un número? ¿Un experimento? Howard suspiró, se quitó los anteojos y se recostó. No es tan sencillo. Entonces explícamelo. Cree este lugar, Elijah, porque el mundo no está preparado para lidiar con personas como tú, como Savannah,
como todos los demás aquí. El sistema falló. Y mientras tanto, los niños desaparecían, algunos en redes criminales, otros en las estadísticas. Tú formabas parte de eso. Vi el periódico. Intenté arreglarlo desde dentro, dijo Howard con voz más firme ahora. Fundé esa organización para intentar ofrecer una alternativa, pero cuando vi que no tenía control, cerré las puertas, y me persiguieron por ello. Lo que quedaba de mí vino aquí. Elijah no lo creía del todo, pero había algo en su voz, una falla, un dolor real. ¿Y por qué tantas mentiras? ¿Por qué vigilarnos? ¿Por qué llevar registros como si fuéramos cobayas? Howard se levantó lentamente. Se acercó a la ventana. Miró los campos oscuros afuera. Porque una segunda oportunidad debe observarse con cuidado. Si yo fuera solo otro hombre con buenas intenciones, este lugar ya habría sido destruido. ¿Y los niños que desaparecieron? Howard se volvió hacia él. Algunos fueron adoptados, legalmente, por familias que conozco. Otras se me escaparon. Me traicionaron aquellos en quienes confiaba. Por eso ahora cierro las puertas con llave. Por eso vigilo cada paso. ¿Y yo? ¿También me encerrarás? Howard dio un paso adelante. Tenía los ojos húmedos. Aún tienes elección, Elijah. Silencio. El chico lo miraba fijamente. Por primera vez no veía solo un rostro elegante detrás del traje claro. Veía culpa, miedo y tal vez soledad. Entonces demuéstramelo, dijo Elijah. Muéstrame todo. Muéstrame los archivos, los nombres, las historias. Y si creo que estás mintiendo, me iré yo mismo. Y lo contaré todo ahí fuera. Howard dudó. Luego asintió. Mañana a las 6 de la mañana. Trae a Savannah. Y prepárate para escuchar cosas que tal vez desearías no haber descubierto. Elijah asintió, le dio la espalda y salió de la habitación. Pero él lo sabía. La verdad ya no era una opción, era un destino. Esa noche, Elijah no durmió, ni lo intentó. Sentado en el borde de la cama, con los pies descalzos sobre el suelo frío y el cuaderno abierto sobre las rodillas, garabateaba palabras sueltas como si pudiera organizar el caos que le rodeaba. Escribió: Howard, verdad, control, desaparecidos, elección, y por último escribió lo que más temía: mentira. Había algo en la forma de hablar de Howard que le hacía dudar. Era demasiado experimentado para ser solo un manipulador, pero también demasiado experimentado para ser solo un salvador. Por eso decidió, si quería justicia, tenía que actuar como si formara parte del juego, aunque estuviera dispuesto a derribarlo. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, Elijah y Savannah se encontraron con Howard en la construcción de madera. Esta vez no trajo secretos, trajo llaves y, tal vez, arrepentimiento. Los llevó a la sala de archivos, la misma donde, días antes, Elijah había encontrado la ficha con su nombre. Pero ahora, la tensión era diferente. Era como si Howard estuviera cansado, como si llevara años de malas decisiones a sus espaldas y hubiera decidido por fin abrir la puerta. «Tienen una hora», dijo. «La señora Halbrook no sabe que están aquí, y prefiero que siga siendo así». «¿Por qué nos deja ver esto?», preguntó Savannah. «Porque quizás sea demasiado viejo para seguir ocultando el pasado, y ustedes tienen derecho a saberlo». Durante los siguientes minutos, Savannah y Elijah se sumergieron en los archivos. Buscaron nombres, fechas, compararon fotografías con los rostros de los niños que veían todos los días en el rancho. Algunas fichas coincidían con las historias que contaban sus compañeros: pérdidas, fugas, maltratos. Otras, sin embargo, tenían fechas de salida, sin destino especificado. «Esta niña de aquí», dijo Savannah, mostrando una ficha, «Chloe Ramírez, estuvo aquí en 2019 y desapareció. ¿Hay algún registro de su salida?», preguntó Elijah. «Solo esto». Mostró un papel con un sello escrito a mano: «Trasladada, internada, necesaria». Elijah frunció el ceño. «¿Internada dónde?». Howard, que escuchaba desde un rincón de la sala, respondió: «Algunos casos extremos, no pude resolverlos. Fueron remitidos a instituciones estatales, psiquiátricas, reformatorios». «¿Y por qué no hay constancia de ello?», replicó Elijah. Howard lo miró fijamente. «Porque a veces
Se los llevaban sin consultarme. Y cuando intenté preguntar me di cuenta de que era mejor callar. ¿Estás diciendo que te quitaron a los niños? Howard asintió, con voz baja. Chloe fue una de ellos. ¿Y por qué no lo denunciaste? ¿Crees que alguien me habría creído después de lo que pasó con la fundación? Me convertí en el nombre que la justicia archivó. Lo único que me quedaba era proteger a los que aún estaban aquí y silenciar a los que desaparecieron. Elijah sintió cómo la ira le subía como un calor en el pecho. ¿Silenciar? ¿Lo has ocultado todo? Howard se acercó, no con amenaza, pero con peso. Lo oculté para que otros no se perdieran, para mantener este lugar en pie. Hice lo que nadie más haría por ustedes. Sostuve el mundo con mis propias manos, pero sí mentí. Y tal vez, por eso, merezco ser derribado. Savannah bajó la mirada. Elijah respiró hondo. Cada vez era más difícil entender de qué lado estaba realmente Howard. «Hagamos un trato», dijo Elijah. «Tú nos dejas salir, llevar lo que sea necesario, y a cambio no lo destruimos todo ahora». Howard no respondió de inmediato. Miró a los dos jóvenes como si estuviera midiendo su fuerza. Luego dio un paso hacia un lado y señaló un armario cerrado con llave. «Ahí están las pruebas que buscan. Pero tengan cuidado, no toda la verdad libera. Algunas aprisionan para siempre». Elijah se acercó al armario. Cogió la llave que Howard le ofreció. Lo abrió. Dentro había sobres sellados con sellos oficiales. Entre ellos uno titulado «Transferencia de custodia. Niños sin registro familiar». Era lo que necesitaba. Esa noche, después de cenar, Savannah y Elijah se reunieron en el jardín trasero, bajo la tenue luz de la luna. Tenían la mochila preparada, los documentos escondidos y el plan trazado. «Nos pondremos en marcha antes del amanecer», dijo Elijah. «Mateo nos encontrará en la valla norte. Ya ha dejado allí escondida la bicicleta de carga. ¿Y después? Después, iremos a la ciudad. Buscaremos a alguien, un periodista, un abogado, cualquiera que pueda hacer esto público. ¿Y si Howard nos lo impide?» Elijah dudó. «No creo que lo haga. Sabe que ya ha ido demasiado lejos». Savannah miró el rancho a lo lejos, las luces encendidas en las ventanas, las sombras de los niños en las habitaciones. Una parte de ella no quería irse, no porque confiara, sino porque acostumbrarse al miedo a veces es más fácil que enfrentarlo. «Todo saldrá bien», dijo Elijah. «Nos iremos. Y nunca más nos callarán». Pero en ese instante, algo rompió el silencio. El sonido de pasos corriendo hacia ellos, seguido de una voz desesperada. «Elijah, Savannah, parad». Era la señora Halbrook, con los ojos muy abiertos, la voz temblorosa, y detrás de ella, dos hombres que nunca habían visto antes, con trajes oscuros, sin expresión. Elijah agarró la mochila y gritó, «¡Corre!». Y corrieron, entre árboles, piedras y la oscuridad, con el corazón acelerado y el miedo por delante de todo. Pero alguien había traicionado el plan, y ahora ya no solo huían de la verdad, luchaban por sobrevivir a ella. El viento les cortaba la cara como una cuchilla, los arbustos les arañaban las piernas, el aliento se les escapaba a cada paso, pero Elijah no se detenía. A su lado Savannah corría con los brazos protegiéndose el pecho y la mochila apretada contra el cuerpo. Detrás, voces, pasos, linternas rasgando la oscuridad. «Por la derecha», gritó ella. «La valla del viejo cobertizo». Elijah la siguió. Los árboles eran más escasos en esa dirección. La propiedad parecía extenderse hasta el infinito, pero ellos conocían el terreno. Habían estudiado cada sendero, cada ruta de escape, y aunque les ardían los ojos y el miedo les consumía las entrañas, no podían permitirse el lujo de equivocarse. Llegaron a la valla de alambre. Elijah saltó primero. Le tendió la mano a Savannah. Cuando sus pies tocaron el suelo al otro lado, oyeron un sonido que no esperaban. Un motor, un coche, viejo, abollado, con un faro débil, esperaba en medio de la oscuridad. Mateo estaba al volante. «Subid, rápido». Las puertas se cerraron casi al mismo tiempo. El coche arrancó levantando polvo y piedras. «¿Lo habéis conseguido?», preguntó él nervioso. Elijah solo asintió, abriendo la mochila y mostrando los documentos. Pero antes de que pudiera decir nada, Mateo frenó bruscamente.
En la carretera 2 hombres bloqueaban el camino con linternas y armas a la vista. «Maldita sea», murmuró Mateo. Desde el asiento trasero, Elijah abrió mucho los ojos. Eran los mismos hombres que los habían perseguido, pero ahora sin disfraces, profesionales, fríos, listos para hacer lo que fuera necesario. «Salgan del coche. Ahora». Mateo apretó los dientes. «Hay un camino lateral por el maizal», dijo. «Agárrate bien». Y giró el coche hacia la derecha sin previo aviso. Las ruedas patinaron en la tierra suelta. El coche casi volcó, pero se mantuvo firme. Los faros barrieron el campo. Detrás, los 2 hombres dispararon, tiros secos y rápidos. La luneta trasera se hizo añicos. Savannah gritó. Elijah se tiró al asiento. «¡Agárrate!», gritó Mateo entrando en un estrecho túnel entre los árboles. El coche tembló, las ramas golpeaban la carrocería, y de repente el motor tosió y se apagó. «¡No!», Mateo golpeó el volante. «Ahora no. ¡Salgan!», dijo Elijah. «Rápido». Cogieron la mochila y corrieron ahora a pie por una vía abandonada. Y entonces, delante, apareció algo inesperado, una construcción de hormigón medio enterrada en el suelo. «¿Qué es eso?», preguntó Savannah, jadeando. Mateo la miró fijamente. Eso era un antiguo centro de almacenamiento de la fundación. Howard nunca habló de ello. «¿Tiene puerta?». «Sí». «¿Y si todavía tiene energía?». Corrieron hacia la entrada. La puerta de hierro estaba entreabierta. Elijah entró primero. El olor a moho y papel viejo invadió el aire. En el interior, una escalera descendía hacia lo que parecía ser un búnker. «Abajo», dijo Mateo. «Rápido». Mientras bajaban los escalones, oyeron el sonido de la puerta cerrándose con fuerza detrás de ellos. Después, silencio. Abajo, una sala amplia y mal iluminada, estanterías cubiertas con lonas, ordenadores antiguos y un terminal conectado a generadores que aún latían con vida. Mateo se acercó a un armario metálico, forzó la cerradura con una palanca y reveló lo que Elijah y Savannah nunca esperaban ver: grabaciones, archivos de vídeo, docenas de ellos, etiquetas con nombres, fechas, ubicaciones, rostros, niños, sesiones, entrevistas, pruebas psicológicas. Savannah dio un paso atrás. «Esto es un laboratorio». Elijah tragó saliva. Cogió una de las cintas y la puso en el equipo encendido. La imagen comenzó a reproducirse en blanco y negro. La sala de grabación era similar a la del rancho. Un niño de unos 10 años, sentado, respondía a las preguntas de alguien fuera de cámara. «¿Te sientes seguro aquí?». «Sí». «¿Aceptarías ser adoptado por una familia fuera del país?». «Sí». «¿Aunque nunca volvieras?». «Sí». «Aunque eso significara borrar lo que has vivido». Silencio. «Sí». Elijah pulsó el botón de pausa. Esto no es solo asistencia, esto es control. Esto es un experimento», añadió Mateo con la mirada fija en la pantalla. Savannah caminaba de un lado a otro, nerviosa. «Esto va a estallar. Si se divulga, Howard irá a la cárcel. Y no solo él». Mateo abrió otra caja y mostró un informe con la firma oficial del gobierno. Asociación entre la Fundación Sanderson y la instancia federal, con el objetivo de la reubicación social de menores vulnerables. «El gobierno lo sabía», murmuró Elijah. «Lo sabían. O fingieron no verlo», respondió Mateo. Elijah tomó la ficha con su propio nombre, ahora en sus manos, con anotaciones hechas en 3 períodos diferentes. La primera, al llegar al orfanato. La segunda, después del robo de la lata de atún. La tercera, después de llegar al rancho. Y al final, una línea escrita a máquina: «Candidato no apto para adopción. Potencial de liderazgo. Despertar de la conciencia. Riesgo. Alto». Estaba marcado. Desde el principio. Afuera oyeron pasos. Savannah apagó la luz. Se quedaron en silencio. Un ruido de metal arrastrándose resonó en el piso de arriba. «Están aquí», susurró Mateo. «Tenemos unos minutos». «¿A dónde lleva esta sala?», preguntó Elijah. «Hay un antiguo pasadizo, un túnel de servicio, pero es estrecho y inestable. Es nuestra única oportunidad». Cogieron los documentos más importantes, vídeos, informes, las pruebas de la fundación, y se dirigieron a una estrecha puerta lateral que daba al túnel. El suelo era de tierra, el aire, sofocante.
Pero había esperanza al final de ese túnel, quizás libertad, o al menos la oportunidad de revelarlo todo. Y mientras caminaban en la oscuridad, Elijah solo pensaba en una cosa. Howard también lo sabía, y aún así, dejó la llave en mis manos. No era solo una víctima, ni solo un superviviente. Ahora era lo que todos temían, un testigo. El túnel parecía interminable. A cada paso, la oscuridad se hacía más densa. Las paredes de tierra húmeda comprimían el aire, y el único sonido que quedaba era el jadeo de los tres, que ahora llevaban no solo documentos, sino todo un pasado oculto y sucio, listo para ser revelado. Elijah iba delante, con una linterna débil en la mano. Savannah venía justo detrás, protegiendo los archivos contra su pecho. Mateo cerraba la marcha, atento al más mínimo ruido. Ninguno de los tres hablaba. Había miedo, pero también había un extraño tipo de fuerza, que solo nace cuando se pierde todo, excepto la convicción. Al final del túnel, una escalera de hierro conducía a una salida escondida entre las rocas, en los límites de la propiedad. Abrieron la tapa de madera y encontraron al mundo aún dormido, el sol saliendo detrás de las montañas, los gallos cantando, la niebla cubriendo los campos. Un nuevo día, pero para ellos era el último día de silencio. En pocas horas, estaban en Del Río, en el centro comunitario donde Mateo conocía a una periodista jubilada llamada Carmen DeWitt. Era mayor, pero firme, exreportera de investigación, conocida por denunciar casos olvidados en los cajones del poder. Cuando vio los documentos, los vídeos, las fichas, palideció. «Dios mío, esto es una bomba», murmuró, pasando las páginas con manos temblorosas. «Recuerdo esa fundación. Desapareció de las noticias de repente. Nunca lo explicaron bien. Y ese nombre, Howard, sigue activo», dijo Elijah. «Y el rancho no es solo un refugio, es una continuación silenciosa de todo esto». «¿Y tienen pruebas?» «Las tenemos, pero queremos más que una denuncia. Queremos justicia». Carmen los miró fijamente por un momento. Luego asintió lentamente. «Necesitarán valor. Esto atraerá a gente peligrosa. Pero si es lo que quieren, empecemos por aquí». En menos de 48 horas, los vídeos y documentos estaban en manos de una red de periodistas independientes. La noticia apareció primero en pequeños portales web y luego tuvo repercusión nacional. Rancho de la Redención o Bastión de Control. La historia de Elijah, el huérfano expulsado por robar una lata de atún y que reveló un silencioso entramado institucional, se extendió por todo el país como un incendio en un campo seco. Howard, por su parte, no huyó. Fue encontrado en el rancho Sanderson, sentado en la silla de la oficina, con el mismo traje claro, con la mirada fija en el horizonte. Cuando los agentes federales entraron, simplemente se levantó, extendió los brazos y dijo: «Los estaba esperando». Durante el interrogatorio, Howard confirmó parte de lo que Elijah ya sabía. No negó los registros, no mintió sobre la fundación, pero también reveló algo que nadie esperaba. Él mismo había enviado los archivos a la carpeta que Elijah encontró. «Necesitaba que alguien de dentro lo viera todo», explicó. «Que alguien hiciera lo que yo por cobardía o miedo no hice». Elijah fue esa persona. Los agentes le preguntaron, ¿por qué no lo denunció oficialmente? Y la respuesta fue sencilla: porque el sistema se protege a sí mismo. Pero un niño con la verdad en sus manos, eso es algo que el sistema no controla. En el tribunal, los testimonios de los niños que pasaron por el rancho conmocionaron al jurado. Algunos recuerdos eran buenos, otros perturbadores, pero lo que selló el destino de Howard fue el conjunto: control psicológico, retención de documentos, aislamiento forzado, desaparición de fichas. Savannah prestó declaración con voz temblorosa, pero firme. «A veces me sentía segura, pero era una seguridad con vallas invisibles, con preguntas que no podíamos hacer. Lo acepté, porque pensaba que el mundo exterior era peor. Pero nunca debería haber sido una elección entre el miedo y el control». Cuando llegó el turno de Elijah, se levantó y miró al juez. Estaba diferente, más alto, más firme. Seguía vistiendo ropa sencilla, pero ahora lo que lo vestía era la dignidad. «Howard me salvó, sí, del abandono, del hambre, pero me ocultó la verdad. Me estudió,
Me puso a prueba, y cuando vio que era peligroso para su proyecto, dejó pistas para que lo destruyera. Entonces, no es un simple villano, pero tampoco es un héroe, y por eso se merece lo que decida la justicia. Howard fue condenado por manipulación institucional, omisión en desapariciones no denunciadas, falsificación de documentos y otros cargos. Le cayeron 18 años de prisión, pero antes de que se lo llevaran miró a Elijah y le dijo: «Yo no creé monstruos, creé supervivientes, y tú, Elijah, eres el más fuerte de todos». Elijah no respondió, solo observó. Meses después, el rancho Sanderson fue cerrado, pero cerca de allí nació una nueva iniciativa, financiada con donaciones públicas y supervisada por ONG de protección de menores. Mateo fue invitado a dirigir el nuevo centro. Savannah se convirtió en voluntaria en un proyecto de apoyo emocional para jóvenes rescatados. ¿Y Elijah? Elijah eligió algo diferente. Rechazó invitaciones para entrevistas, dijo que no a propuestas de libros y guiones de películas. Quería vivir. Volvió a estudiar. Adoptado por Carmen, utilizó sus primeros años de libertad para aprender derecho, psicología y políticas públicas. Quería entender no solo lo que le había hecho daño, sino también lo que permitía que tantos otros sufrieran en silencio. Y, en el fondo, llevaba consigo una pregunta que lo acompañaría por el resto de su vida. Si Howard me hubiera contado todo desde el principio, ¿lo habría perdonado? Nadie sabría la respuesta, pero una cosa era segura: la verdad había costado cara, pero había valido la pena cada cicatriz.